Puedes abrir tu Biblia en Efesios, capítulo número 4, por favor. Vamos a estar viendo esta porción, este tema que nos toca ver el día de hoy en ese pasaje, ¿no? Pero vamos a orar en lo que vas para allá. Señor, gracias por tu palabra. Como siempre ponemos en tus manos la enseñanza. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable y que pueda ser de mucho beneficio para toda tu comunidad, Señor, tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. En lo que vas para Efesios, déjame contarte el contexto. El tema es relaciones entre el creyente y la iglesia. Es bueno primero aclarar que cuando hablamos de la relación entre el creyente y la iglesia, estamos hablando de la relación entre creyentes, entre hermanos cristianos. ¿Por qué? Porque los creyentes somos la iglesia, ¿verdad? Tú y yo que hemos creído en Cristo somos la iglesia. Así que vamos a hablar de las relaciones entre nosotros como hermanos. En Efesios está muy interesante cómo lo pinta Pablo, porque él enseña primero en la carta de Efesios algo muy importante, que Dios tenía un propósito eterno. Efesios 1:10 dice: reunir en Cristo todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Significa que desde el principio Dios quería formar una nueva humanidad con la cual tener una comunión, o sea, una relación. Y esta nueva humanidad es revelada en el Nuevo Testamento como la iglesia. Eso es el plan de Dios para la humanidad. No solamente era rescatar al hombre, sino hacerlo formar parte de un nuevo pueblo. Eso es la iglesia y es el plan de Dios. Ahora, nosotros no teníamos acceso a esta humanidad, pero Pablo dice en Efesios 2:14 que con su muerte derribó el muro que separaba a los seres humanos, de modo que ahora todo aquel que cree al Evangelio de Cristo puede entrar a esta nueva humanidad por fe, así de sencillo, y tener una verdadera unidad con Dios y entre nosotros como miembros de este cuerpo. Digamos así, en otras palabras, el precio de esta unidad fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo, poniendo esta base al principio, ahora nos va a comenzar a decir en el capítulo 4, verso 1, leamos juntos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo primero que empieza a decir Pablo es que la relación entre el creyente y la iglesia, o la relación entre creyentes, debe ser una relación de unidad. Unidad. Es decir, si bien Cristo, gracias a su sacrificio, hizo posible esta unidad, Él la creó y la compró con su sangre, literal, es nuestra responsabilidad, dice Pablo, guardar esta unidad. Eso significa, ¿qué significa guardar? Significa mantenerla. No es algo que tú y yo creamos. O sea, no es que nosotros al reunirnos estamos creando la unidad. No, Cristo la hizo posible, pero nosotros debemos de mantenerla unida. Y eso significa lo siguiente, que debemos ser nosotros quienes tomemos la iniciativa para mantener la unidad unos con otros en la iglesia. Y Pablo incluso en el verso número 3 dice, solícitos en guardar la unidad. Esta palabra solicitud significa prontitud, que estemos totalmente dispuestos, ¿no?, a esto, a hacerlo. Entonces creo que una manera muy práctica en la que podemos mantener la unidad es algo como lo que hacemos los domingos. Estamos reuniéndonos, congregándonos. El mismo escritor de Hebreos, en el capítulo 10, 24, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Recuerda ese versículo? Entonces, sí, una manera de hacerlo es viniendo a los servicios del domingo. Quizá tienes oportunidad de venir del miércoles, lánzate con nosotros, ¿no? También metiéndome a algún discipulado quizá para tener esta unidad con mis hermanos. También puede ser asistiendo a los grupos de oración. Hay grupos de oración, ¿no?, de hombres los martes a las 6 de la mañana, por ejemplo. A las temporadas de chicas, temporadas de hombres, a los muchos eventos que se hacen aquí en Semilla con tal de esto, de estar juntos y de buscar al Señor. Pero, ¿sabes? No solamente tiene que ver con realizar una actividad y reunirme y listo. Va más allá de eso. También va en el punto de involucrarme con la iglesia. O sea, no solamente es asistir, sino
ser parte de, integrarme con mi iglesia, teniendo una relación estrecha con mis hermanos, ¿no? Eso es, ¿no? Eso es precisamente. Entonces, Pablo dice, mantengamos la unidad del Espíritu. Ahora, creo que en estos 3 versículos podemos entender un por qué hacerlo. Y con todo el contexto que vimos de la carta de Efesios, lo siguiente: ¿por qué guardar la unidad? ¿Por qué mantener la unidad? ¿Realmente es algo importante para el Señor? Bueno, sí. ¿Por qué guardar la unidad? Porque este es el propósito eterno de Dios. La iglesia. Por eso murió Cristo. Murió no solamente para haberte rescatado de tu vida pasada llena de pecado, sino para rescatarte, salvarte y añadirte a esta nueva humanidad llamada iglesia. Esto no fue un plan de Dios que se ideó conforme a la marcha, conforme sucedieron las cosas. Era el plan eterno de Dios desde antes. Entonces, Cristo murió por esto. A Cristo le costó muy caro para que todos los creyentes en Cristo, tú y yo, la iglesia, estuviéramos unidos. Este era el anhelo de Jesús. En Juan capítulo 17, verso 20, Jesús oraba en el huerto de Getsemaní justo antes de ser crucificado, y él decía: mas no os ruego solamente por estos, está hablando de los discípulos que estaban con él en el huerto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si te das cuenta, es el anhelo de Jesús. Ahora, creo que hay un error que podemos cometer en cuanto a mantener la unidad. ¿Sabes? A veces o no nos congregamos o no nos queremos meter a ningún grupo y ni siquiera tenemos la intención de involucrarnos un poco más allá con los hermanos en la iglesia, porque a veces no valoramos o menospreciamos la unidad de la iglesia porque ignoramos que este es el plan de Dios. No sabemos que esto es parte de lo que Dios quería de antemano. Y también pasa que ignoramos cuánto le costó a Cristo que tú y yo pudiéramos estar sentados, formando parte de este cuerpo, escuchando una enseñanza y como parte de esta nueva humanidad llamada iglesia, ¿sabes? Para ti, para mí es muy fácil, relativamente sencillo, pues tomar el transporte, tomar un carro y venirte para acá y te sientas y escuchas. Está padre, ¿no? Pero a Cristo le costó su sangre. Y no lo entendemos muchas veces. Vemos la congregación como simplemente una actividad de la cual pues es opcional, ¿no? Como que no le damos ese valor e importancia que tiene para Jesús. Sí, entonces creo que esto es una exhortación para nosotros. Porque es como, hey, date cuenta que por esto murió Cristo. Esta es la importancia. Ahora, lo dice, y lo dice también por otra razón, no solamente por esto, porque a Cristo le costó y es el plan de Dios. Debemos de guardar la unidad porque aunque somos iglesia, ¿sabes qué? Somos pecadores y siempre hay una amenaza de esta unidad, que está peligrando esta unidad. ¿Y cuál es ese peligro? Tú y yo, nosotros somos esa amenaza. Porque aunque sí somos parte de la iglesia y hemos creído en Cristo, no estamos totalmente restaurados. Y seguimos pecando, ¿verdad que sí? Como iglesia la seguimos regando, fallamos. Y sabes, nuestra propia condición nos lleva a fracturar esta unidad todo el tiempo. Por eso es que Pablo nos recuerda, hey, recuerden mantener la unidad, es algo importante. Algunos ejemplos de a lo mejor cómo tendemos a romper esta unidad lo podemos ver en situaciones demasiado comunes. A lo mejor estás pensando, bueno, yo no quiero romper la unidad, pero voy a nombrar algunos ejemplos para que te des cuenta que de alguna u otra manera lo hemos hecho y no hemos seguido esta instrucción de Pablo. A veces, por ejemplo, simplemente no me quiero involucrar con los hermanos para nada. ¿Te ha pasado? Pensamos, yo vivo mi cristianismo solo. O sea, yo creo, pero a mi manera y déjame en paz. A veces pasa. O a veces pienso, no, si ir para allá y me involucro con hermanos, voy a tener un chorro de problemas. ¿Sabes qué? Ahí muere. O sea, mejor así nada más para no tener problemas. Así está bien, gracias, ¿no? O nos acercamos a la iglesia, pero no tanto.
O sea, no tanto, ¿no? Hay un límite. Y eso, sea cual sea la razón, quizá por temor o por experiencias pasadas o por dudas, etcétera. O quizá a lo mejor hemos sido pasivos, en el sentido de que voy, pero no me integro hasta que no me hablen, ¿no? Si no me hablan, yo no le hablo, ¿no? Si no me ayuda, yo no le ayudo, ¿no? Si no me saluda, no le saludo. O sea, pasa así, ¿no? Entonces puede ser que también caigamos en este error nosotros. A veces también no mantenemos la unidad, sino que todo lo contrario, causamos problemas con nuestras actitudes dentro de la iglesia como hermanos. Eso pasa, ¿no? Y nos peleamos a veces con alguien, tenemos discusiones con alguien, tenemos diferencias. Y lo triste de esto es que a veces no estamos dispuestos a restaurar esa relación. Y de esa manera no estamos guardando la unidad. O a lo mejor piensas, bueno, yo no me peleo con nadie. Ok, no nos peleemos con nadie, nada más no les hablamos y punto. Y ya, ¿no? O todavía un poco más allá. A veces pensamos que no estamos haciéndole mal a nadie, pero quizá a lo mejor si yo formo parte de un grupito y entonces no admito a nadie más dentro de mi grupo de amigos, o simplemente eso, con eso estamos creando ahí una división en la iglesia. ¿Así? Entonces, ¿sabes? De alguna u otra manera no hemos mantenido la unidad como iglesia. Y es lo que dice Pablo, por eso nos dice, estén solícitos, dispuestos, prontos a mantener la unidad de la iglesia. Ahora también dice algo interesante porque dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces dice ahí, del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que al principio de todo, cuando creímos en Cristo, fue el Espíritu el que entró en nuestras vidas, en nuestro corazón, ¿no? Y ese Espíritu hizo que tuviéramos unidad con el cuerpo de Cristo, ¿no? Con los demás creyentes. Pero además es el Espíritu el que nos ayuda a mantener la unidad. Porque si por ti, por mí fuera, creo que a lo mejor no lo haríamos. El simple hecho de que hoy te levantes y quieras venir, ese anhelo lo puso el Espíritu en tu corazón. No fue por nosotros mismos, ¿no? Es más, el deseo de querer acercarte con alguien y saludarlo. Buenas tardes, ¿cómo estás, hermano? Estas cosas las pone el Espíritu. Y tenemos un ayudador que es el Espíritu Santo. Y yo creo que esto Pablo nos lo dice para entender que si vamos a tener batallas con mantener la unidad, pero no estamos solos. Tenemos al Espíritu del Señor. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, ¿lo recuerdas? Y este ayudador, puedes depender de él. ¿Qué tengo que hacer? Orar y buscar ser lleno del Espíritu Santo para recibir del Espíritu Santo este anhelo de integrarme a la iglesia, este anhelo de involucrarme con mis hermanos y que me dé toda la capacidad y el amor que necesito para ser uno con mis hermanos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Orar, ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que tengo que hacer. Y el Espíritu nos va a dar toda la capacidad. Ahorita vamos a ver cómo nos da la capacidad, ¿no? Pero también quiero enfatizar una cosa aquí en el verso 4 al 6. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. ¿Sabes? A veces basamos nuestra unidad con la iglesia en cosas que no deben ser. Pensamos, no voy o no me integro o no le hablo en la iglesia a nadie, ¿no? O a unos cuantos solamente, porque simplemente no son mi tipo, no piensan como yo, no me gusta el lugar, no se visten como yo, no predica mi pastor preferido, no me gusta la alabanza, no tienen los mismos gustos, no van las personas de la misma edad que yo, ni de mi clase social, incluso podemos llegar a pensar eso. O es más, pensamos, no voy porque ahí no voy a encontrar esposo o esposa. Neta, ¿verdad que sí pasa luego? Entonces eso, pero dice Pablo, esas no son las bases por las cuales decidir tener unidad en la iglesia, por las cuales ir o no ir. Esa no es la base es que somos un cuerpo. O sea, tú no ves la mano separada del brazo, ni el brazo del hombro, ni así. Está unido el cuerpo. Entonces, ¿por qué ir y por qué integrarme? Pues que ya soy parte del cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo.
Y aunque no tenemos las mismas funciones y no somos exactamente iguales, pero somos parte de este cuerpo al haber creído en Cristo. Por esa razón, integrarme y estar con ellos, porque soy uno con ellos. Dice, un espíritu. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos el mismo espíritu de Dios, ¿no? La idea de estar aquí juntos no fue nuestra idea. Fue porque Cristo puso su espíritu en nosotros y ese espíritu nos ha unido. Nos liga a algo mucho más que simplemente un anhelo. Es el espíritu en nosotros. Y el espíritu no está separado de sí mismo. También dice ahí que tenemos una misma esperanza. Claro, todos esperamos eso, un día ser resucitados y estar con Jesús cara a cara y verlo. Y que se acabe todo este sufrimiento el día de hoy y que por fin veamos a Cristo, ¿no? Esa misma esperanza nos hace ver, si vemos el futuro, nos hace entender cómo debemos vivir en el presente, unidos. Un Señor, pues es un Señor, creemos en eso, ¿no? No nos une otra cosa más que Cristo, el Señor. Dice ahí una fe, se refiere probablemente a las doctrinas de la fe. Eso se referencia a una fe, a las enseñanzas esenciales de la fe. Es decir, nos une una misma doctrina esencial a todos los cristianos en todo el mundo, en todas las épocas. Por ejemplo, que Cristo es Dios. Todos creemos como cristianos, eso es lo que creemos, es lo que dice la palabra, ¿no? También creemos como cristianos que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, por todos, y que no le hizo falta nada a su sacrificio, está completo, ¿verdad? Y que la salvación es por gracia, por fe, no por obras. Y creemos que Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día y está vivo, lo creemos. Y así, ¿sabes? Los creyentes compartimos una fe, una doctrina de la fe. Eso es lo que nos une. Un bautismo, probablemente aquí hace referencia al bautismo en agua y a lo que se refiere es que todos compartimos una misma forma de expresar nuestra fe públicamente. Lo hacemos a través del bautismo, todos nosotros. También dice acá, un Dios y Padre de todos. Está hermoso esto último. Un Dios y Padre. Lo que está diciendo es algo que también Pablo menciona en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 15, donde dice que la iglesia es la casa de Dios. Esta frase casa de Dios significa la familia de Dios. Y sí, Juan 1:12 también lo dice. A todos los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. En otras palabras, ¿sabes por qué reunirnos? Pues porque al creer en Cristo, somos ahora hechos hijos de Dios y todos nosotros hermanos al haber creído en Cristo. Somos familia, o sea, ni siquiera es como voy a ver a mis amigos o mis compañeros. Es que es mi familia. Esta relación es mucho más profunda solamente que un mero, o sea, sí somos un compañerismo, pero somos más que compañeros. Somos una familia, hermanos. ¿Cómo cambiaría nuestra percepción de la unidad si viera al de junto no como un extraño más que se sienta en la butaca, sino como mi hermano por el cual Cristo murió? Es muy distinto. Todos a lo mejor podemos tener una idea de familia por la familia consanguínea que tenemos, ¿no? Y es unida. Yo creo que muchas de las familias son unidas, ¿no? Te encanta ir a comer con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos y es bien padre esos momentos. Y dices, pues claro, pues es que es mi familia, ¿no? Pero déjame decirte que lo que nos une es algo mucho más fuerte que el lazo sanguíneo. Es el Espíritu, es el Señor, es Dios, nuestro Padre. Y nuestra relación, ¿sabes? Es mucho más estrecha todavía, porque es una relación que creó el Espíritu de Dios. Así que, ¿por qué venir? Porque somos hermanos, porque somos familia. Es como cuando en los días de fiesta te reúnes con toda la familia, es como se siente el gozo y la plenitud. Y estás ahí con los papás y todo y los hermanos. Es increíble esos momentos. ¿Cómo no pensar esto de la misma congregación en la cual nos reunimos como hermanos alrededor de nuestro Padre Celestial? Incluso Dios nos dejó este regalo en el Salmo 133, verso número 1, ¿no? En el Salmo 133, verso número 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Verdad que sí? Es increíble estar juntos en esta tarde juntos, alrededor de nuestro Padre Celestial. Entonces, esta debe de ser la base
para poder reunirme, que yo debo de considerar para asistir, para integrarme, para formar parte de este cuerpo. ¿No? Muy bien, entonces, como primer punto, ¿cómo debe ser la relación entre el creyente y la iglesia o entre creyentes? Una relación de unidad. Unidad. ¿Va? ¿Estamos bien hasta acá? Segundo punto, la relación debe ser una relación de amor. En el verso 2 que nos saltamos, ahí dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esta frase en amor se repite en el capítulo 3 veces. Y esto que vemos de humildad, mansedumbre, paciencia, son caras del amor realmente. También las nombra, por ejemplo, Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 22, donde dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo que quiero decirte son caras del amor. Pero antes de explicar esto de humildad y mansedumbre, me gustaría primero hablar del amor. ¿Por qué reunirnos? Por amor. Por amor. Para empezar, porque es el primer mandamiento. Bueno, yo digo que le volvemos así como el primer mandamiento porque va junto con el mandamiento supremo, ¿no? El primer mandamiento, ya sabes, es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Pero dice el mismo Jesús, el segundo es semejante, Marcos 12:31. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero esto es un mismo mandamiento con el primer mandamiento, ¿no? Es un mandamiento de Dios. Es el más importante que podemos ver. Es el mandamiento más importante hacia nuestros semejantes. Y hablando de la iglesia, hacia de nuestros hermanos en Cristo. Entonces, ¿por qué hacerlo? Por amor, para amarlos y por amor de Cristo. Pero también, esto también lo cita Jesús en Juan 13, 34 y 35, lo dice de esta manera. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. 3 veces repite esta frase, unos con otros, porque es la manera en cómo Dios quiere que nos relacionemos como iglesia, con amor, en amor. Y interesante porque aquí dice, ámense como yo los he amado. Y esto hace una gran diferencia. Porque entonces habla de qué clase de amor pide Dios que tengamos los unos con los otros aquí en la iglesia. Porque a lo mejor tenemos distintos conceptos de amor, ¿no? A lo mejor yo puedo pensar de amor, amar a mi hermano es solamente saludarlo. ¿Qué onda, bro? ¿No? Ah, ya lo amé, ¿no? A lo mejor puedo pensar que amor es simplemente tener un afecto, ¿no? Hacia el hermano, o tener un buen sentimiento, o darle 2, 3 palmaditas. ¿Qué onda, bro? Que Dios te bendiga. Pero el amor de Cristo no es así. ¿Cómo nos ha amado Cristo a nosotros? Todos estamos conscientes y sabemos que la manera en cómo Cristo nos amó fue dando su vida por nosotros. Lo que está diciendo Dios es, ama a tu hermano cristiano como yo te he amado a ti. Con sacrificio, entregando todo, sin condiciones. Es más, mira, allí en 1 Corintios es el pasaje del amor. Pero permíteme leerte 1 Corintios 13, 4 al 7 en la NTV. Dice, el amor, o le podemos poner aquí el amor de Cristo, o algunos lo intercambian esa palabra amor por Cristo, ¿no? El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. ¡Wow! Esa es la clase de amor con la que Dios quiere que nos amemos como iglesia. Ahora, cuando pienso en esto de amor y pienso de todo esto, dices, no, yo no puedo hacerlo. O sea, aunque seas buen cristiano, ¿verdad? No alcanzamos ese estándar. Es demasiado alto amar como Cristo amó. Pero
precisamente, Pablo por eso decía, el amor es un fruto del Espíritu. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que buscar ser lleno del Espíritu para amar a mis hermanos. No puedo si no es por el Espíritu. Si no soy lleno del Espíritu, entonces voy a hacer todo lo contrario a amar a mis hermanos. ¿Y qué es lo opuesto al amor a los hermanos? A lo mejor tú puedes decir, odio. Pero ¿qué crees? Que no es el odio. Lo contrario a amar a mis hermanos es el egoísmo. Porque en vez de amar a mis hermanos, no lo hago porque me amo a mí mismo. Y es muy contrario a lo que algunos piensan que significa Marcos 12:31, porque dice ahí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pues por eso es necesario primero amarme a mí. No, eso no dice el pasaje. Lo que dice el pasaje es, ama a tu prójimo, no a ti. Y a veces, más bien es eso, no amamos a los demás porque estamos solamente ocupados de nosotros mismos y de nuestros propios intereses. Ejemplo, ¿no? Dices, yo no quiero ir a la iglesia porque, pues, no, que ellos vengan a mí, que me busquen. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque estoy enfocado en mí. Yo saludarlo al que está junto, pues ni lo conozco, que él venga y se acerque, ¿no? O también a veces pensamos algo así como que yo servirle a él, no, que vine a que me sirvan, atiéndanme bien, ¿no? Y sabes, entonces me habla de esto, de que si quieres amar a tu hermano cristiano, necesitas morir a ti mismo. Necesitas decirle adiós a tu egoísmo, dejar de amarte solamente a ti. Por eso Cristo decía, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Está diciendo, muere a ti mismo. No se trata de amarte a ti mismo. El pastor muchas veces nos enseña, ¿no? Ya nos amamos demasiado. ¿Para qué queremos amarnos más? Ahora es hora de poner nuestros ojos en los demás, en mi hermano, en sus necesidades, en procurarlo a él, no a mí. Entonces el amor significa poner mis ojos en los demás. Significa eso, morir a mí mismo para poder entonces amar a mis hermanos. En Filipenses capítulo 2, verso 3 y 4, también te lo voy a leer en la NTV. Filipenses capítulo 2, 3 y 4, dice, no sean egoístas. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. ¿Te das cuenta? El error es solamente interesarse en uno mismo. Es el enemigo del amor, el egoísmo. Ahora, en esta lista de Efesios, regresando a Efesios capítulo número 4, se enfatizan 3 caras del amor, que ahorita las mencionamos en Gálatas, pero aquí se enfatizan 3. La humildad, la mansedumbre y la paciencia. ¿Por qué será? Pablo tiene un porqué, ¿sabes? La primera, humildad. En Filipenses también capítulo 2, verso 3 y 4, en la NTV, dice lo siguiente. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Me encanta cómo lo traduce la NTV. En la Reina Valera dice, ¿saben? Estimen a los demás como superiores. Entonces, este rasgo de carácter es, si no lo tengo yo, si no lo procuro, entonces va a ser imposible relacionarme con mis hermanos, ¿no? Porque lo contrario sería tener orgullo, es así. O sea, yo no puedo relacionarme si veo con menosprecio a mis hermanos y por eso no me relaciono con ellos. Ay, porque pues ¿cómo voy a juntarme con esta chusma? ¿No? Pues ¿cómo voy a juntarme pues, con ellos si son unos paganos? ¿No? Es que mira, qué mal está la iglesia. Y los estoy menospreciando. ¿Cómo puedo yo tener unidad con la iglesia con esto? ¿Cómo puedo yo relacionarme con mis hermanos si yo pienso con esta actitud? O por ejemplo, cuando yo me siento mejor que otros, que es la otra cara de la moneda, ¿no? Sentirme mejor que mis hermanos y en vez de relacionarme los ando criticando y juzgando todo el tiempo porque no cumplen mi estándar. Entre paréntesis, déjame decirte que nunca van a cumplir tu estándar. Y también tú no cumples el estándar de los demás. No lo hacemos. La actitud que dice Pablo, no, más que tú creas que eres mejor y más que tú creas que eres superior a otros, ¿no? Más bien al revés, estima a tu hermano cristiano como superior y como mejor que tú. Eso es lo que nos enseña, eso es humildad. Sin la humildad no puedo relacionarme con mi familia cristiana, no puedo.
orgullo. De hecho, también eso lo repite Efesios 5:21 cuando dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Es la actitud cristiana. Es la actitud cristiana. Y más adelante también, regresando aquí a Efesios 4:2, en Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre. Nada más para enfatizar, dice con toda humildad, ¿no? Entonces, por completo. Pero también con toda mansedumbre. Mansedumbre, permíteme darte una definición. Mansedumbre es reconocer el trato de Dios a través del trato de mis hermanos como algo bueno para mí y por lo tanto someterme a Él sin reprochar ni rehuir de Él. Eso es mansedumbre. Entonces, esto está interesante porque imagínate, de repente venimos a la iglesia, es como, ay no, o sea, ya me hizo cara. No, o sea, ¿por qué lo tengo que aguantar? Que lo aguanten en su casa, que lo aguante su esposa. ¿No? ¿Yo por qué tengo que dejarme? Me está haciendo esto. Yo no me voy a dejar. ¿No? O no me relaciono con los hermanos porque no me gusta lidiar con ese trato, simplemente no quiero. Lo más fácil es cuando tienes un problema o una circunstancia entre hermanos, es decir, no, ¿sabes qué? Me voy, ya no vengo. O vengo pero no le hablo, o sea, le doy la vuelta. Pero lo que menos queremos es lidiar con el problema, atenderlo y platicar y eso, someternos a ese trato de Dios. Pero ¿sabes cómo cambia la cosa? Cuando tú y yo aceptamos la realidad de que Dios permite esa circunstancia con esa persona porque a través de eso Él está tratando conmigo. Así que al aceptar el trato de mi hermano, estoy aceptando el trato de Dios. Pero por el contrario, cuando yo estoy rechazando el trato de mi hermano y esa circunstancia difícil, estoy dando la vuelta o simplemente me opongo, estoy resistiendo a Dios. Por eso necesito mansedumbre para dejarme tratar por Dios a través de mi hermano. Necesito eso, es mansedumbre. Si te dice el Señor, aquí detente, aquí pon atención y aquí trata esto, decir, sí Señor, ¿no? Como el caballito que tiene su rienda, sí Señor. Izquierda, vamos. Derecha, vamos. ¿Sabes? Necesitamos este rasgo y estos son frutos del Espíritu. Es fruto del Espíritu, es parte del amor. Entonces el error es resistirme al trato de Dios. Ese es el error. Resistirme al trato de Dios. Me recuerda mucho a Proverbios 27:17. Famoso versículo. Te voy a decir la primera parte y quiero que me lo digas en voz alta la segunda parte. Hierro con hierro se aguza, ¿verdad? Y dice, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Muy bien. Y adelante dice en Efesios 4:2. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Es como cuando se te duerme un bebé en tus brazos, ¿no? Lo soportas porque él ya no puede más y lo aguantas. Pero una cosa es aguantarlo 5 minutos y otra cosa es aguantarlo 3 horas, ¿no? Y cuando ya estás así, las mamás lo saben bien, ¿no? Y ya es como, ya fue mucho tiempo. Esa es la idea de soporte. No es decir, ay, ¿cómo tengo que aguantar al hermano? No, ya no lo soporto, ¿no? Sino más bien la idea es decir, él a lo mejor no puede lidiar con esa circunstancia, todavía no puede caminar, quizás es inmadurez, a lo mejor le está batallando en esa área, pero mi tarea es ponerme al lado de ese hermano, precisamente con el que me está costando trabajo lidiar, ponerme a su lado para ayudarle a caminar en esas cosas en las que a él le están costando trabajo. Eso es soportar con paciencia y a lo mejor no va a ser solamente un día, a lo mejor va a ser mucho tiempo, a lo mejor va a ser toda tu vida. Y eso es soportar con paciencia. Entonces, eso es a lo que nos está llamando el Señor y es parte del amor hacia mis hermanos cristianos. Por eso necesito ser lleno del Espíritu. Vamos al tercer punto. El tercer punto de cómo relacionarnos entre hermanos cristianos es con sabiduría. Sabiduría. Hay un detallito ahí en el verso 3 de Efesios 4 que dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El vínculo de la paz. También en el verso 32 del mismo capítulo 4 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Estas 3 palabras que usa Pablo, paz, benignidad, misericordia, también, así como
vimos caras del amor, estas forman las caras de la sabiduría. Aquí no lo explica por completo Pablo, pero sí en Santiago, ahí vemos cómo Santiago explica eso, ¿sabes? En Santiago capítulo 3, versos 18 y 17. Santiago 3, versos 17 y 18. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, es lo que estamos viendo, pacífica, amable, benigna, se repite la palabra, llena de misericordia, otra vez está esa palabra, y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Entonces, en Efesios solamente menciona algunas de las caras de la sabiduría, pero está hablando de la sabiduría, que para poder relacionarnos entre nosotros como hermanos cristianos necesitamos ser sabios. Y me encanta la lista de Santiago, en verdad, me encanta. Para empezar, dice, con pureza. Parte de la sabiduría es tanto ver como tratar con pureza a mis hermanos o mis hermanas. Si no puedo ver a mis hermanos o hermanas con pureza, hablando específicamente pureza sexual, ¿no? Que los veo y ya estoy imaginándome de cosas y ya estoy pensando cosas y ya tengo otras intenciones, no va a ser una relación sana con mis hermanos y con mis hermanas. La relación entre hermanos no debe ser una relación de impureza. Estas cosas fracturan la comunión entre hermanos. ¿Cuántas personas no se salen de sus propias iglesias simplemente por el hecho de que hubo impureza? Esto fractura las amistades, fractura la relación entre familias. Es un desastre. También dice ahí, con pureza, con paz. Paz, pues es una palabra tan cortita, pero cómo nos cuesta. No es paz, ¿no? Es paz, ¿no? Y sabes, Romanos 12, 18 también lo dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, pero a veces no lo procuramos. A veces lo que procuramos más bien estar en la peleita, en el pleito, en la discusión, en los interminables debates, cuando más bien es como tengamos paz. Más que ganes un argumento, lo que Dios quiere es que haya sabiduría en tus relaciones. Y una relación sabia es una relación de paz, en la que tú procuras, por lo menos de tu parte, estar bien con todos, tus hermanos en Cristo. Dice ahí, amable, o sea, significa fáciles de amar. Pregúntate, ¿soy fácil de amar? Y tú dices, tal vez no. Bueno, también dice ahí, benigno, significa fácil de ser tratado. Esta palabra benigno también se traduce, es una palabra que se traduce como benigno, pero viene de dos palabras diferentes. La palabra de Santiago, la que está escrita en Santiago, es diferente a la que está en Efesios. Pero en Efesios la palabra es Christos. O sea, lo que está diciendo es compórtate como Cristo. La sabiduría es como Cristo. ¿Y cómo es Cristo? Una persona bondadosa que extiende gracia siempre a todos los hombres. Piensa con gracia y los trata con gracia. Es decir, los favorece aunque no se lo merezcan. Los ayuda aunque no se lo merezcan. Piensa bien de otros aunque parezca lo contrario, ¿no? Eso es benignidad. Misericordia es no dar el castigo que se merece una persona, ¿no? Lo que dice es eso, ¿no? Es bien conocido cómo se rompen las relaciones entre hermanos cristianos porque pues, lo que queremos hacer es darle lo que se merece. Pues mira, me hizo esto, pues ahora te doy esto, ¿no? Y así, y nos vamos. Pero dice aquí, no, misericordiosos. Es más, aquí en Santiago dice, llenos de misericordia. Llenos de misericordia significa que no le puedes meter otra cosa porque ya está lleno ese envase de misericordia. No le puedes meter ahí otra cosa. Entonces eso, total misericordia hacia mis hermanos. Sin incertidumbre también, ni hipocresía. Es decir, que no se trae a las personas con la preocupación de qué va a decidir o hacer. No, es claro, es certero, es honesto, es sincero. Sin hipocresía, pues es eso. No te dice una cosa y piensa otra, ¿no? No actúa de una manera dentro de la iglesia y afuera de otra manera. Es sin hipocresía, no es dos caras. Y todo eso que estamos viendo es cómo relacionarme con sabiduría. Y regresando a Efesios capítulo número 4, por favor.
Vamos a ir regresando, pero quiero darte un último punto respecto a lo de Santiago. A lo mejor tú piensas que te la llevas muy bien con todos y a lo mejor tú dices, no, pues yo soy un buen cristiano. Pero dice Santiago que a pesar de que a lo mejor podríamos llegar a jactarnos de ser unos buenos cristianos y de llevarla bien con todos, pero si en lugar de haber pureza, paz, amabilidad, benignidad, misericordia, certidumbre y honestidad, hay celos, amargos, envidia, contención en mi corazón, pleitos o discusiones, realmente no soy sabio, sino lo que está actuando en mí es la sabiduría terrenal, animal y diabólica. En otras palabras, no nos excusemos, no nos excusemos. Muchas veces, ¿no?, pensamos que estamos bien cuando realmente en nuestro corazón hay celos. Si tú tienes celos, significa que no estás manteniendo la unidad, significa que no estás en una buena relación con tus hermanos, aunque tú creas que la tengas. Si hay celos amargos, ¿cuántas veces nos amargamos demasiado por cosas que nos han hecho? Y no guardamos esos celos durante unos momentos. A veces pasan 20 años y estamos amargados y nuestras relaciones están fracturadas por esos celos. Envidias, Caín y Abel, José y sus hermanos, envidias. Porque a él sí le dieron eso y a mí no me lo dieron. Porque a él sí lo pusieron a servir aquí y a mí no. Porque él sí todo el tiempo andamos así, envidias, ¿no? Contención en mi corazón, que a lo mejor no lo digo, pero en mi corazón estoy, este cuate me la va a pagar. Y estamos así pensando todo el tiempo, contención en nuestro corazón, pleitos, discusiones, hay guerras y demás cosas. Entonces, ¿sabes? Si hay estas cosas, fractura en la relación. No debo de tener esa sabiduría terrenal, animal y diabólico, sino la celestial, la de lo alto. ¿Y cómo tenerla? Santiago 1:5, ¿qué dice? Pídasela a Dios, pero pida con fe, porque el que no pide con fe, pues no puede esperar que Dios le dé algo. Santiago 1:5 es pedir y pedir con fe que Dios te va a llenar de sabiduría. Es buen momento para reconocer, Dios, no soy sabio en mis relaciones, sino todo lo contrario, soy un necio en mis relaciones. Regresando a Efesios, te decía, capítulo 4, vamos al verso 31, por favor. Efesios 4:31 dice, quítense de ustedes. Me encanta porque no dice, deja que te quite. Dice, quítatelo. Tú quítatelo. No, es una decisión personal. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos ha perdonado a vosotros en Cristo. Ahora, aquí el último es la última parte que vamos a ver. Hay muchas más cosas que nos ayudan a tener una relación buena entre hermanos, pero quiero terminar solamente con esta. Perdón. Ahí lo dice, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros Dios en Cristo. Está impresionante, ¿no? Porque, ¿sabes? La vida cristiana no la debes entender como una vida que no va a tener problemas. Es irreal pensar que no vas a tener problemas con tus hermanos. O sea, es irreal. Y si no los has tenido hasta ahorita, no es que quiera desilusionarte, pero los vas a tener. Te vas a topar conmigo un día, te lo apuesto. Los vas a tener. Y sabes, o sea, pero el problema no es si los tienes, el problema es si los resuelves o no. Si los tratas o no. Si te dejas tratar por Dios o no. Pero aquí Dios nos dice cómo debemos tratar esas cosas. ¿Cómo? Con el perdón. Perdón. Pedir perdón. Santiago 5:16 dice, confesaos las ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Cómo voy a ser sanado en mi corazón si yo no le confieso a mi hermano, perdóname, pequé contra ti? La neta sí la regué. Necesitamos reconocer con nuestros hermanos e ir cuando ofendo a alguien, a pedirle perdón. Con mis hermanos tengo que ir. Si no, a lo mejor dices, no, pues no tengo que hacerlo, pues no pasa nada si no se lo digo. Pues no, nada más que no va a ser sanado.
También, también no solamente pedir perdón, sino perdonar. Y a mí me llama la atención que perdonar sea una de las cosas que Jesús enfatice más que pedir perdón. Está impresionante. Pero perdonar es difícil. Y dice aquí el Señor en Mateo 6:12, 6:14 y 6:15. Dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. La segunda parte es perdonar. Perdonar. Ahora, ¿qué significa esto de perdonar? Perdonar significa borrar la deuda por completo. ¿Cómo lo puedo entender? Así como Cristo me perdonó a mí. De esa misma manera debo de perdonar a las personas. Cuando tú viniste a Cristo por primera vez y Él te extendió sus brazos, ¿qué hizo con tus pecados? Con tus ofensas. Dice en la Biblia en Salmos de una manera muy poética, las echó al fondo del mar, se olvidó de ellas para siempre. Y el Señor no nos echa en cara, nunca nos echa en cara. El Señor ya nos dijo, o sea, yo morí por tus pecados, se acabó, punto, ese es el trato. No nos condena, ¿verdad? No nos anda reprochando todo el tiempo. Cada vez que venimos en la mañana a pedirle perdón, Señor, perdóname, otra vez la regué. Y el Señor no está diciéndote, ay, otra vez, ¿no? Todo el tiempo nos perdona. Juan 1:9, ¿no? 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todo el tiempo que vienes te perdona. De esa misma manera es como perdonar a mis hermanos por completo y, ¿sabes? Sin guardar nada de rencor. O sea, literal, echando esas agresiones al fondo del mar. Entonces, de esa manera tenemos que perdonar como Cristo. Venía escuchando en la radio, bien simpático, le decía a la persona, pues sí, tienes que perdonar, pero que no se pasen de la raya, porque también hay límites. Pero me encanta cómo el Señor Jesús le dice, 70 veces 7, Pedro. O sea, siempre, en cualquier situación. Y puedo entender por qué. Porque le dice el Señor, o sea, el Señor nos enseña en la palabra, o sea, ¿cómo no puedes perdonar a una persona que te hizo eso cuando a ti te perdoné esta deuda? ¿Te acuerdas de ese ejemplo que hablaba? De una persona que acercó al Señor Jesús a decirle, ay Señor, pero tenía un siervo, pero con al siervo no le perdonaba esta deuda cuando él había sido perdonado de esta deuda. Es lo mismo, realmente. Nosotros a veces no queremos perdonar una mentira, un engaño, una traición. No queremos perdonar una cara, un insulto, cuando a nosotros Dios nos perdonó mucho más que eso. Y cuando no perdono significa que no estoy tomando en cuenta que Cristo, Él me perdonó así y le costó su sangre. Es eso. Así que quiero terminar simplemente con esto. Hemos visto 4 cosas de cómo debemos relacionarnos: con unidad, con amor, con sabiduría y con perdón. ¿Qué te parece si terminamos con una oración? Porque quiero hacerte una invitación. ¿Te parece? ¿Quieres cerrar tus ojos? Señor Jesucristo, gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias por ayudarnos, por enseñarnos a saber cómo relacionarnos entre hermanos. Queremos primeramente pedirte perdón porque si de alguna u otra forma hemos pecado y no hemos mantenido esta unidad y no hemos tenido una buena relación con uno o con otra persona. Y eso solamente demuestra que no te hemos tomado en cuenta, no te hemos valorado, no hemos valorado tu sacrificio o no entendemos de qué se trata. Señor, perdónanos, pero también te pedimos que nos llenes de tu Espíritu.